Radial. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite desde la provincia de Loja, República del Ecuador, a través de Radio Ecuasur 102.1 FM para todo el sur del Ecuador y srradio.com.es a nivel internacional. Estamos ya con el señor ingeniero Jorge Moreno. Él fue congresista del anterior Congreso Nacional de la República del Ecuador, diputado nacional, con quien vamos a conversar sobre el tema República del Ecuador, vicepresidencia de la República. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Los hechos que detonaron que la señora vicepresidenta de la República del Ecuador, por voluntad propia, presente la renuncia, ¿cómo usted los observa? ¿Cuál es el aspecto político que en este momento en la República del Ecuador se viene dibujando y que pueda alterar a lo mejor posiciones políticas? Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por su invitación, un saludo cordial a todos los radioescuchas. Yo creo que la renuncia de la ex vicepresidente de la República, Vicuña, obedece a la aguda crisis política que está viviendo el Ecuador, como consecuencia de la asimismo grave crisis económica que soportamos. Sería bueno que combinemos ambas cosas, que no descuidemos el problema del presupuesto general del Estado, del desempleo, del atraso del país con el problema político. Hay que combinar ambas cosas. La renuncia de ella, a mi punto de vista, tiene como telón de fondo esa grave crisis económica, política, moral que vive el Estado ecuatoriano. Este Estado fracasado, el Estado del correato corrupto que está intacto, que no ha sido tocado en el fondo y que sigue creando graves conflictos. La ex vicepresidente Vicuña se quedó prácticamente sola. El presidente Lenín Moreno le retiró su confianza. La acusación hecha por uno de sus empleados, que como sabemos con documentos, le acusó de haberle obligado a entregar determinadas cantidades de dinero en su cuenta personal, es una acusación totalmente fundamentada, que la única conclusión que podía llevar dentro de un proceso penal, como el que prácticamente se está ya desarrollando, es a determinar que ella es culpable del delito de concusión, y como consecuencia de eso tenía que ir a la cárcel a acompañarle al anterior vicepresidente Glass en la Tacunga. Esa es la perspectiva concreta. Por eso yo, apenas se estableció la denuncia de este señor Zaguay, dije muy claramente, la vicepresidente Vicuña se va porque se va, ya sea por este juicio penal, ya sea por un juicio político instaurado en el Parlamento Nacional, que lamentablemente hasta ahora no hay, o ya sea por la renuncia. Los hechos me han dado la razón. Ella es una víctima más, un ejemplo más del caos político que está viviendo el Ecuador, que no es de ahora. Este caos ya lo tenemos desde hace cerca de 12 años, como parte de los gobiernos de Alianza País, porque no debemos olvidar esto. El Ecuador durante cerca de 12 años ha estado gobernado por un partido político llamado Alianza País, cuyos principales dirigentes han sido en estos 12 años Rafael Correa Delgado, prófugo de la justicia por ser el comandante en jefe de la banda de delincuentes que gobernó durante 11 años, durante 10 años. Luego vino el gobierno de Rafael Correa, primero Rafael Correa con Lenín Moreno, luego el gobierno de Rafael Correa con Jorge Glass, luego el gobierno de Lenín Moreno con Jorge Glass,
luego el gobierno de Lenín Moreno con Alejandra Vicuña. Ahora viene otra etapa de gobierno de la misma Alianza País, no sé con quién será. ¿Será con Isabel Noboa, como dicen por ahí? No sé, no se sabe. Ya en este momento, luego de la renuncia de Alejandra Vicuña, las aves de rapiña de la politiquería nacional han levantado ya su vuelo para ir en búsqueda de este pedazo de gobierno, de la vicepresidencia. Por lo que se ve, al país, al Ecuador, está en manos terribles. Estamos en unas manos ardientes de la corrupción, de la incompetencia, de la irresponsabilidad. Y nos estamos yendo a no sé dónde, porque el presupuesto general del Estado, que en este momento está en veremos, lo que nos perfila es mayor agudizamiento de la crisis. En conclusión, yo pienso que este problema que estamos viviendo en estos precisos instantes obedece a eso, a la grave crisis económica, política, social y moral que vive el Estado del Correato corrupto imperante desde Montecristi. Y no habrá una solución, distinguido periodista y distinguidos radioescuchas. No habrá una solución verdadera si es que el pueblo ecuatoriano no toma en sus manos la responsabilidad de convocar de manera urgente a una Asamblea Nacional Constituyente que entierre, que bote al basurero de la historia ese Estado corrupto, fracasado que montaron en Montecristi. Y sobre esa base se pueda construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador. No hay otra alternativa, lo demás son puros parches. Ahora ya vendrá la reunión de la Asamblea Nacional, conocerá la renuncia de la señora Vicuña, le aceptará la renuncia, el presidente enviará una terna de entre sus personas allegadas a él, pero el problema de fondo sigue intacto, en espera de que el pueblo irrumpa con una propuesta como la que vengo sosteniendo desde hace 4 años, que es la única salida democrática a la grave crisis que nos implantó un gobierno de una banda de delincuentes que gobernaron para robar, para traicionar a la patria, para asesinar, para secuestrar, para reprimir al pueblo ecuatoriano. Ya no podemos seguir soportando más. Claro, Un llamado cordial al pueblo ecuatoriano a analizar con seriedad, con profundidad los problemas, a no dejarnos llevar por las simples manipulaciones de la politiquería nacional. Claro, señor ingeniero, el tema de la política de los últimos 10 años, claro, se la puede ahora observar a través de los temas de corrupción que ya son prácticamente la dinámica del pueblo ecuatoriano de conocer constantemente de que en cada sector y en cada nicho donde ha estado las huestes de Alianza País, resulta que hay corrupción, ya sean en los manejos de las instituciones públicas, como también dentro de las filas de Alianza País. Pero hay una situación, señor ingeniero, que quiero consultarle con el tema de la señora vicepresidenta de la República del Ecuador. ¿Era tan graves las acusaciones que ella prefiere presentar la renuncia y no presentarse para defenderse y no dar la garantía de que las instituciones puedan auditar correctamente lo que hizo ella dentro de lo que era como asambleísta y también como vicepresidenta de la República? Porque el tema de presentar una renuncia irrevocable, porque es irrevocable lo que presenta ella, su renuncia, ¿hasta allí llega el proceso de investigación o es deber de las instituciones investigar esto que se ha producido por parte de la denuncia del señor Sacbay en contra de la vicepresidenta? Yo creo que realmente queda en la mentalidad de todos los ecuatorianos una grave preocupación. La denuncia de Sacbay vendrían a ser pequeñas raterías, porque él dice que entregaba $400 mensuales, después $1,000, hablemos exagerando de unos $40,000. Uh-huh. Algún rato yo conversaba con un amigo sobre este tema, decía, pero Jorge, es que la cantidad, por una cantidad tan pequeña que haya tanto lío, no es el problema la cantidad, es el problema del hecho, el claro, hecho, el fenómeno.
la ex vicepresidenta quiere encubrir esa acción dolosa, que no es solo de ella, porque se dice que la mayoría de asambleístas han realizado eso, la mayoría, y uno de los ex asambleístas, como todos sabemos, denuncia que quien comandó y lideró toda esa política de extorsión fue el era expresidente. precisamente Rafael Correa, Claro. que les pasaba cuentas en la presidencia, que quién ha pagado, quién no ha pagado. Entonces es un problema de fondo, no es el monto, simplemente. Ella quiere encubrir o quería encubrir ese delito diciendo que eran cuotas de carácter político para un movimiento político no legalizado. Mire, yo fui director de un partido político, fui diputado nacional y sé lo que significa el manejo de los recursos, de los aportes de los militantes, de los afiliados, de los aportes conscientes y voluntarios. Y quisiera decirlo públicamente, cuando yo fui diputado nacional, consciente y voluntariamente entregaba a la tesorería de mi partido el 50% de mis dietas, el 50% de mis dietas para el trabajo del partido. Porque yo no fui al Parlamento a llenarme los bolsillos de dinero y a robar la plata del pueblo. Fui 2 años miembro de la Comisión de Presupuesto Nacional cuando el Parlamento manejaba el presupuesto nacional y distribuía las asignaciones. Y jamás me robé un centavo. Yo no tengo rabo de paja. Yo ando en bus y no me avergüenzo, porque esa es una demostración de la honestidad de los ecuatorianos, de los millones de ecuatorianos que sí somos honestos. Pero ahora, con esta corrupción implantada a nivel de Estado, en las más altas esferas del Estado, Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministros de Estado, Corte de Justicia, Fiscalía, Contraloría, Parlamento Nacional. Esto es un caos. Esto es una vergüenza que no podemos soportarla más. Y en ese marco la vicepresidenta de la República tenía que responder ante los organismos del Estado. Señor ingeniero, le consulto algo que a lo mejor parece fuera de foco. Discúlpeme, y ahora corre. Ya. Tenía que responder en la Fiscalía, en el Parlamento. Exacto. Y presenta la renuncia precisamente con el ánimo de tratar de frenar esa avalancha de cuestionamientos. Esperemos a ver qué hacen los órganos del Estado. Pero esto no puede quedar en impunidad. Ya, claro, señor ingeniero. Ella le decía, para evitar un poco el tema de la muerte cruzada, que es un derecho constitucional, además de ello, para evitar que se diga que como son social y que ella es una persona de principios y que ella por ese honor se aleja de la vicepresidencia. No sería para ocultar el tema de la investigación que debería ser, pero hay una circunstancia, señor ingeniero. Las investigaciones de corrupción en el Ecuador, que en este caso ya apuntaron a la vicepresidenta de la República, podría traer o decir que el Ecuador esté en un momento de ser un Estado fallido, porque estamos hablando de que el presidente de la República podría adelantar el proceso de elecciones generales. No, el presidente no puede levantar las elecciones de ninguna manera. Ese es un proceso que tiene que continuar y creo que el esquema está muy claro. Ellos están caminando cada día más hacia sectores de los grandes empresarios nacionales y extranjeros a cambiar de una dominación de una gran potencia como es China a cambiarla hacia los Estados Unidos. Para mí la película está clara. Ellos quieren mantener el Estado que está vigente, intocado. Y el próximo presidente de la República que venga, ya sea de socialcristianos, de creo, lo que sea, lo que les interesa es gobernar con la misma Constitución. Claro, señor. Además, quítate tú para ponerme yo. Señor ingeniero, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, en el tema de una asamblea constituyente, y también hemos manejado aquí a través de Prensa Radial esa situación de la simiente de la constituyente para borrar en constituyente las anomalías del Estado ecuatoriano y de la Constitución. Pero usted, ¿por qué sostiene el tema de la constituyente? Y hace poco se dio una figura que está abierta y que sí me llama la atención en el sentido que el expresidente de la República pueda venir y ser vicepresidente de la República.
Mire, no hay otra salida democrática a la crisis del país que no sea una asamblea constituyente. El punto clave está en quién la convoca y cómo la convoca. Correa también está hablando de que quiere asamblea constituyente, pero él quiere convocar, manipular la convocatoria, él quiere llegar al gobierno para desde ahí hacer una asamblea constituyente y declarar inocentes a todos los ladrones que él encabeza. Él quiere manipular ese instrumento válido del pueblo ecuatoriano. Pero la puerta está abierta para que pueda llegar, por ejemplo, a ser vicepresidente de la República del Ecuador. Puede legalmente ser candidato, pero yo pienso que no, el pueblo no le va a dar un respaldo a un tipo de esta calaña. Realmente él está pensando, él está soñando, como decía alguien hace años, tiene sueños de perro. Él está condenado ya por ahora, mínimo 10 años, a no poder ser nada. Pero el pueblo ecuatoriano, por eso precisamente es que no podemos descuidar la denuncia y el combate frontal a todo lo que es el correato corrupto, íntegramente el correato corrupto, no solo en la persona de Correa, de Glass y los 4 o 5 ministros que ya están sancionados y los que faltan. El correato corrupto es una plaga que está desparramada por todos los órganos del Estado. Entonces, la única forma de poder frenar esa peste es que el pueblo tenga conciencia de los problemas. Señor ingeniero, tomar medidas ajustadas a sus intereses legítimos de carácter de beneficio social, económico, político. Ahorita la renuncia de esta señora, evidentemente pues que está cuidando el rabo de paja de decenas de asambleístas que hacían lo mismo, porque el momento en que vaya a un juicio político en el Parlamento, en la Asamblea, de hecho van a salir pues los otros casos. Fíjese usted que cuando le sancionaron a esta señora asambleísta, que de Espín creo que era, ella salió amenazando que si la sancionan, caerá también el vicepresidente. Ahora caerán otros asambleístas. ¿Acaso que la Aguiñaga, la propia presidenta de la asamblea, no hacían lo mismo por orden de Correa? ¿Y qué van a hacer en ese caso? No habría parlamento, ¿no es cierto? Entonces esto suena, a mi modo de ver, esa renuncia, que era necesaria, por cierto, que ella tenía que salir de una o de otra manera, pero la renuncia tiene, pues, en el fondo, el cuidado de que los rabos de paja sigan ahí y no se acerquen a la candela. Eso debería tomarse en cuenta por parte de la opinión pública nacional. Por eso es que ahora ya están diciendo, acabo de ver en la televisión, a un asambleísta por ahí, que dice que no hay cómo enjuiciar a una ex vicepresidente o a un expresidente, que la Constitución solamente dice a los presidentes. ¿Qué es pues esto? Que el Parlamento puede enjuiciar a un presidente, a un ministro de Estado, hasta un año después de haber terminado sus funciones. Claro que sí. Pero ahora todos ellos están curándose en sano, cuidando su rabo de paja. La corrupción, mi estimado señor periodista y pueblo ecuatoriano, es una pandemia, es parte del Estado que está intacto, y solo el pueblo ecuatoriano puede cambiar eso a través de una asamblea constituyente, convocada por el pueblo, convocada por nosotros, porque ahí está el punto clave. ¿Cómo se convoca la asamblea constituyente? ¿Cómo es la representación popular en esa asamblea? En donde deben estar pues representados no solamente las fuerzas políticas, también tienen que estar representadas las universidades, las organizaciones de trabajadores del campo, de la ciudad, los estudiantes, maestros, que el pueblo que esté legítimamente representado, elegido por votación universal, directa y secreta, no a través pues de representantes, de pseudo representantes de trabajadores que están 40 años destruyendo el movimiento sindical. Tenemos que construir una nueva democracia, un nuevo Ecuador. Y esa nueva democracia y ese nuevo Ecuador no la van a construir los responsables de la crisis que vive el Ecuador durante 12 años ahora y durante 40 años atrás, pues. Porque no podemos olvidar que la crisis de ahora son responsables los de Alianza País con Correa a la cabeza. Pero antes, ¿quiénes fueron responsables de la crisis que vivió el Ecuador? Socialcristianos,
Izquierda Democrática, los de Creo, Democracia Popular, todos estos partidos politiqueros que dejaron al país hecho pedazos. Por eso es que ahora, en este momento ¿cómo diría? Que estamos viviendo un momento de transición importante, en donde el pueblo tiene que tomar conciencia, que no podemos estar esperando que el señor Lenín Moreno nos mande una nueva terna simplemente. A lo mejor sea bueno que organizaciones presionen para que pongan nombres, para que digan escoja de aquí, aunque sabemos que él va a tomar medidas como ya las ha tomado. Ahora, señor ingeniero, cuando usted habla del tema de la corrupción, del tema de que Alianza País está intacto en las esferas gubernamentales, cuando se presenta este caso de la señora Alejandra Vicuña, que debió de haberse presentado ante los tribunales para poder descargar y defenderse y para que el pueblo ecuatoriano se entere qué mismo ha sucedido, porque lo más fácil y lo más sencillo es salirse por la tangente, presentar la renuncia y decir, bueno, hasta aquí llega el proceso de investigaciones. Estamos hablando, cuando usted dice el correato está intacto, estamos hablando de que se debe de realizar una purga al interior del gobierno. Pero el gobierno no lo va a hacer, pues no lo ha hecho hasta ahora. No diríamos una purga, licenciado. Digamos, hay que sanear la vida de la República. Hay que fumigar Carondelet. Hay que fumigar la Asamblea Nacional. Hay que fumigar la Corte de Justicia, la Contraloría, todos los órganos del Estado. Pero eso le corresponde ya a una asamblea constituyente, lo que usted dice. Pero entre amigos y entre panas, ¿qué es lo que toca? Entre panas se tocan pues hasta donde no les llega el agua a las narices, pues hasta ahí nomás. Claro, eso hizo Stalin con sus amigos, quitárselos de en medio para que no molesten. Entonces ahora lo que se necesita, mi estimado licenciado, el pueblo ecuatoriano, es primero tomar conciencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Segundo, tomar en cuenta que los responsables de esta crisis que vivimos no son los que van a dar solución a esa crisis. Ellos no pueden. El único que puede dar solución a la crisis es el pueblo ecuatoriano. Y la única vía para hacerlo es convocando a una Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra. Las elecciones del próximo año son elecciones ahí de alcaldes y prefectos que ya vemos que están entre los mismos. Aquí en Quito ya no hay a dónde escoger. Creo que hay como 40 candidatos. De los 40 no hacen uno. Igual cosa ha de pasar en otras partes del país. No, en la provincia de Loja ocurre lo mismo, señor ingeniero. Entonces eso no es solución, no es salida. Además, los alcaldes y prefectos tienen competencias tan concretas en los cantones y en las provincias, mientras que el país pues es un conjunto nacional. Señor ingeniero, pero ¿cómo recuperamos el Consejo Nacional Electoral para que pueda defender la República frente a un Consejo Nacional Electoral que el día de hoy estamos observando que casi la mayoría son correístas? Esa es la realidad. Mire usted, se nombró una comisión de participación ciudadana y control social transitorio, que nombraron funcionarios aquí, acá, allá, y dígame usted, ¿ha habido algún cambio de fondo en la vida del país? Yo no lo veo. Usted acaba de tocar el problema del Tribunal Electoral. Veamos eso de la judicatura. Ya ni hablan. Claro. Entonces estamos dando en lo mismo. Algún rato hablaron ahí con bombos y platillos de que iban a hacer la consulta para eliminar la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social Permanente. Y dieron marcha atrás. ¿Por qué? Porque no les conviene, pues. Porque ellos quieren que Nebot, Lazo y los demás, les conviene gobernar con la misma Constitución, con la misma Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. Si es que algún rato fueran presidentes, entonces ellos nombrarán a los delegados de esa comisión y elegirán a los jueces, a todos. Eso es todo. Eso es lo que hay que cambiar. Y la única forma de cambiar, discúlpeme que sea insistente y temático, como decían nuestros abuelos, es la Asamblea Constituyente, convocada por el pueblo. Claro, es que lo que se hace... No convocada por Correa, ni por Lenín Moreno, ni por ellos, convocada por el pueblo. Y recoger las firmas.
Yo desde ahora hago un llamado a todas las fuerzas políticas y sociales a que tomemos conciencia de esto y nos unamos en un proceso de esa naturaleza para ir a recoger las firmas con una convocatoria debidamente democrática que permita abrir o establecer una luz al final de este túnel, de este largo y oscuro túnel, de la larga y triste noche del correato corrupto. No hay otra. Claro, porque para algunos ciudadanos dicen que únicamente es una reforma a la Constitución actual y allí se solucionan los problemas. Bueno, yo no creo que sea así tan sencillo de que con una reforma se solucionan los problemas, porque en derecho, tal cual se construye, tal cual se quita, se elimina. Caso contrario, hay simplemente cimientos que le permite nuevamente articular esos elementos jurídicos como eran o han sido la costumbre, por ejemplo, en momentos políticos bien enraizados como fue la última década, señor ingeniero. Permítame un agregado, licenciado. Correa dice que quiere una asamblea constituyente, como ya lo dije algún momento, él quiere para defender el Estado, para defender su pasado y para defender su, entre comillas, proyecto. Nosotros, el pueblo, tenemos que buscar una asamblea constituyente para enterrar ese Estado del correato corrupto y para construir un nuevo Estado, un Estado de nueva democracia, una nueva democracia. Por ahí hay algunos que dicen, hay que rescatar la democracia, hay que rescatar la república. ¿Cuál democracia? ¿Cuál república? ¿La de Correa? ¿La de Bucarán? ¿La de Gutiérrez? ¿La de Sixto Durán Ballén? Esa hay que rescatar. Digo, no, esa hay que dejarla ahí, que descanse en paz. Y a esta democracia, entre comillas, que estamos soportando, hay que enterrarla. Y hay que construir una nueva democracia. Claro, pero una tarea histórica que tenemos ahora. Claro, pero una democracia que esté afincada dentro de la normativa constitucional en los fines y objetivos del Estado, en la cual el gobierno, por más planes de trabajo y por más elementos jurídicos o de carácter político novedosos que presente, no pueda modificar esas estructuras del Estado donde la división de poderes, como por ejemplo que la Asamblea o el Congreso Nacional, que tiene que llamarse Congreso Nacional, pueda asumir sus deberes frente a lo que es el Poder Ejecutivo y frente al Poder Legislativo. Y con esa división de poderes, a lo mejor estamos restaurando lo que serían las bases de la República. Eso tenemos que cimentarlo en la Constitución para que ningún vivo o irresponsable pueda manipular esas figuras jurídicas y constitucionales, señor ingeniero. Usted lo ha dicho muy bien, licenciado. Eso tendrá que ser precisamente lo que haga la Asamblea Constituyente. Derogar esta Constitución que ha fracasado y elaborar una nueva Constitución en donde se incorporen elementos como los que usted acaba de señalar. Mi llamado cordial al pueblo ecuatoriano a que nos unamos en torno a esta idea de fondo. Formemos un gran frente político nacional de todas las fuerzas democráticas y patriotas del Ecuador, de todos los que no somos responsables de la crisis, que más bien somos víctimas de la crisis del Estado imperante. Un gran frente político nacional. No se trata de que fulano, sutano, mengano sea el que haga cabeza de eso. Despojémonos de esos prejuicios, de esas ambiciones personalistas. Pongamos por delante los intereses de la patria. Que se forme ese gran frente político nacional de organizaciones políticas, sociales y personalidades de todo el país. Y que ese frente empuje la convocatoria de esa nueva Asamblea Nacional Constituyente, promueva la recolección de las firmas y vayamos en una manifestación majestuosa a exigir esa convocatoria, que será el punto de partida para construir esa nueva democracia, ese nuevo Ecuador que todos nosotros necesitamos y aspiramos. Señor ingeniero, muchísimas gracias por haber hecho opinión a través de Prensa Radial en Radio Ecuasur y también en srradio.com. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, licenciado. Muy buenos días. Gracias, el ingeniero Jorge Moreno, haciendo información desde la capital de la República en torno a este proceso político que se viene dando en la República del Ecuador. ¿Por qué manifestamos proceso político? Porque de aquí en adelante a la Asamblea le toca, a la Asamblea Nacional Legislativa, por supuesto, le toca conocer la renuncia irrevocable presentada por la
vicepresidenta de la República. Esto lo estaremos analizando más adelante y además de ello estaremos analizando una parte política que nos parece pertinente, que debemos de tomar seriedad en el tratamiento. La figura de vicepresidenta, de vicepresidencia o la vicepresidencia de la República del Ecuador. Vamos a la pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa.